Estoy con Carwin Silva, ella es médico, ginecóloga, obstetra y vamos a hablar de eso, de la vida antes de nacer. La mujer que está embarazada, se acaba de enterar. Bienvenida, doctora. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de acompañarlos y bueno, en este día, este fin de semana que es tan especial como es el Día de las Madres. Fíjense, esta es una de las mejores etapas de la madre, lo digo como comentario personal, porque tengo una bebé de 1 año y 9 meses y ha sido, creo que, una de las mejores etapas de mi vida, me la he disfrutado muchísimo y bueno, creo que muchas mujeres también conectan con esto. Idealmente, cuando tenemos ese positivo, ya sea por prueba de orina o por sangre, es iniciar el control prenatal lo antes posible, idealmente antes de las 10 semanas, ¿ok? Acá nosotros hacemos una serie de interrogatorios para nosotros evaluar factores de riesgo maternos, factores de riesgo fetales, antecedentes familiares, antecedentes quirúrgicos o algo que nosotros pudiéramos evaluar que pueda complicar el embarazo. Ahí las podemos catalogar si son un embarazo de alto riesgo o es un embarazo que se puede llevar con total normalidad. Acá evaluamos también la suplementación de vitaminas que las colocamos al inicio del embarazo, como el ácido fólico. El ácido fólico es esencial, incluso se puede iniciar 3 meses antes de la gestación. Y en el embarazo tiene gran importancia porque esto ayuda al desarrollo neurológico de nuestro bebé. Entonces ese es el primero que colocamos. Es decir, que si una mujer está buscando bebé, se lo puede tomar, claro, el ácido fólico. Claro, en la etapa preconcepcional. ¿Por qué es tan importante el ácido fólico que hay hasta chistes? Sí, claro, porque el ácido fólico ayuda al desarrollo neurológico del bebé. Entonces, iniciarlo antes del embarazo o durante el embarazo de manera precoz, pues es esencial para este desarrollo. Recuerden que la etapa inicial de un embarazo ocurre algo llamado organogénesis, que es la formación de todos los órganos del bebé, y esto es una etapa importantísima en donde el ácido fólico es nuestro aliado. Bien, entonces apenas está en la consulta, la doctora le dice, bueno, tienes que tomar el ácido fólico, esa es una pastilla al día. Una diaria. ¿Hierro? El hierro no lo iniciamos todavía, porque en el hierro lo utilizamos porque en el embarazo ocurre algo llamado anemia fisiológica en el embarazo. La mamá tiende a tener cifras de hemoglobina inferiores a las cuando no están embarazadas. Esto es una anemia por dilución, ¿ok? Entonces, nosotros iniciamos a partir del segundo trimestre, empezamos el hierro para que la paciente mantenga sus niveles de hierro acordes, para que pueda suplementar, ayudar tanto a la madre como al feto también. Bien, ¿el calcio? El calcio también se inicia a partir del segundo trimestre, importantísimo, porque recuerden que nosotros en la etapa del embarazo estamos formando huesos de nuestros bebés y si nosotros no suplementamos eso, pues los absorbe de los huesos de la madre, de los dientes. Entonces es importantísimo también el uso del calcio. Eso es a partir del segundo trimestre. Ok. Sí. O sea, lo primero es el ácido fólico. El ácido fólico y el omega 3 es importantísimo. El omega 3 ayuda al desarrollo también neurológico de bebé, reduce riesgo de hipertensión gestacional en la mamá y de diabetes gestacional. Incluso posparto está descrito que reduce el riesgo de autismo y reduce el riesgo de depresión posparto. Bien. Importantísimo. El tema de la diabetes gestacional y el tema de también, bueno, que muchas mujeres le reducen el tema del azúcar. ¿Cuándo es el momento clave en esos meses que debería estar atenta? Bueno, todos los meses son importantes, ¿no? Pero ¿cuándo tú crees que ya, mira, si hay un riesgo de la diabetes gestacional? Sí, el riesgo en el embarazo está catalogado como un estado diabetogénico para la mujer, ¿ok? La placenta libera una hormona llamada lactógeno placentario y ella tiene un pico máximo entre las 24 y las 28 semanas y esto puede ayudar, junto con una mala alimentación, un aumento del peso exagerado, a llevar a la madre a una diabetes gestacional. Es por eso que es importantísimo la alimentación desde el primer momento. Si se aumenta 1 kilo por mes, es el rango, aproximadamente 8 kilos, de 8 a 9 kilos durante los 9 meses de embarazo,
mayor a esto, tenemos un mayor riesgo de diabetes gestacional, al igual que la ingesta de algunos alimentos como refrescos, bebidas, los tés, los jugos pasteurizados, los dulces, que es una etapa que a nosotros nos encanta comer de todo, pero no procesamos el azúcar de la misma manera una paciente no embarazada. Entonces debemos reducirlos, al igual que los carbohidratos. No es hacer dieta, es comer sano, lo más sano posible, espaciar esas comidas en 6 comidas, que desayuno, merienda, almuerzo, merienda, cena, merienda, y esto también va a favorecer a mejorar algunos síntomas como las náuseas, los vómitos, porque las comidas copiosas, las comidas en gran cantidad en esta etapa, pues ocasiona que se acentúen estos síntomas. Y esos antojos que quizás puede pasar durante los primeros meses o puede ser todos los 9 meses que tenga antojos y vomite. ¿Qué tan riesgoso es esto? Que te comas algo y luego lo vomites. El riesgo de las náuseas y los vómitos básicamente es medido por la cantidad de veces que la paciente vomita, porque una paciente embarazada se deshidrata muchísimo más rápido que una paciente no embarazada. Entonces eso es un signo de alarma cuando tú evalúa a la paciente y dice que no tolera vía oral, que todo lo vomita, que eso pasa normalmente en el primer trimestre cuando tenemos la elevación brusca de todas las hormonas que se están elevando para condicionar el avance del embarazo. Y cuando tú evalúas que la paciente no tolera vía oral, todo lo vomita, que está deshidratada, que tiene más de 5 vómitos en el día, pues entonces ya nosotros actuamos y colocamos medicamentos que nos ayudan a que la paciente mejore los síntomas. Bien, ¿cuáles son otras precauciones que debería tener la mujer cuando está embarazada por primera vez? Que es la que menos información quizás tiene. Bueno, de consejos son muchísimos, desde la ropa que debe ser cómoda, ¿ok? La ropa interior debe ser de algodón, no deben usar toallitas húmedas, toallitas diarias para no condicionar infecciones en el embarazo que puedan ocasionar riesgo infeccioso y amenaza de parto pretérmino o rupturas de las membranas. Calzado cómodo, evitar actividades extenuantes al punto de que sea, por ejemplo, que vayas a realizar un viaje largo, sin tomar las medidas, porque la mayoría cree que que están enfermas y la verdad es que no. Tú puedes hacer todas tus actividades, pero medidas. La paciente puede hacer ejercicio, pero lo que tiene que regular es el peso. De resto puede hacer su vida con total normalidad. Otra de las cosas es la alimentación, el uso de los suplementos, los medicamentos que va a utilizar, que tienen que estar evaluados previamente por el médico que la atiende, porque no pueden tomar todos los medicamentos, no se pueden automedicar, el uso de infusiones no pueden ser usadas en el embarazo. Si tienen un dolor de cabeza, un dolor de algo, tienen que primero preguntarle a su médico qué pueden tomar, porque por ejemplo hay algunas contraindicaciones como los antiinflamatorios en el embarazo, y así como eso, otros medicamentos que normalmente usamos, pero que en el embarazo están proscritos. Bien, la mujer que en estos días comentaba el tema de la mujer que es O negativo, me decían como que ese tipo de sangre rechaza los anticuerpos que trae el bebé, que posiblemente es positivo. ¿Qué pasa con esa mujer que está embarazada y que tiene esa información y quiere ir con el médico? Claro, la paciente que es ORH negativo, cuando es primigesta, o sea, su primer embarazo, normalmente no ocurre ninguna complicación. ¿Qué pasa con esto? Que si su pareja es positivo y ese feto llega a ser positivo, porque tiene posibilidades de ser positivo, el cuerpo, si ella se sensibiliza con la sangre del bebé, va a crear anticuerpos contra la sangre O positiva. Y en su siguiente embarazo, esos anticuerpos formados en el primer embarazo pueden atacar la sangre del segundo feto. ¿Okay? Crear hemólisis, ruptura del glóbulo rojo, anemia y un montón de complicaciones en el segundo embarazo. Pero para eso está la inmunoglobulina anti-D, que es le dicen vacuna, pero realmente no es una vacuna, que se puede administrar a las 28 semanas de embarazo y al momento
del parto, nosotros hacemos un CUMS, que es un estudio que nos ayuda a conocer si realmente la madre creó anticuerpos durante el embarazo. Si este resultado es negativo, pues se le aplica la inmunoglobulina anti-D y no pasa nada. Bien, así como ese, hay otros exámenes que debe hacerse la madre con respecto a la salud del feto. Sí, por supuesto. En la captación hacemos los sanguíneos, que es un perfil prenatal completo, en donde se evalúa hematología completa, una química sanguínea, saber el tipo de sangre, uroanálisis que se hacen de manera mensual, urocultivos para evaluar nivel de riesgo. Hay también unos estudios especiales que son ecográficos, que se realizan para evaluar si hay algún riesgo de malformaciones fetales, síndrome de Down, Turner, Patau. Son 2 ecografías que se hacen, una en el primer trimestre y una en el segundo trimestre, entre las 18 y las 22 semanas. Importantísimo realizarlos, más si tienes mayor de 35 años, porque hay un aumento del riesgo de estas patologías fetales después de los 35. No quiere decir que si usted tiene más de 35 años, su bebé va a nacer con alguna malformación o con algún síndrome, pero es un porcentaje de riesgo por año que se aumenta. Claro, aquí te pregunta, por favor, sobre contraindicación de acetaminofén en el embarazo. Para nada, está totalmente indicado el acetaminofén. En realidad ese es como el caballito de batalla que nosotros tenemos en el embarazo, porque no es teratogénico, no causa ningún daño en el feto y por supuesto en la madre menos. Ah, bien. ¿Parir o cesárea? ¿Cómo saber si puedo parir? Bueno, yo soy pro lo natural. El cuerpo está hecho para el parto, algunos están contraindicados, eso depende de la madre, depende de si su pelvis es suficiente o no. Hay algunas madres que no tienen una pelvis suficiente para que un bebé pase a través del canal vaginal. También depende del peso del feto, porque no es lo mismo un bebé de 2,8 kilos a un bebé de 4 kilos, ¿ok? Ya, entonces estamos hablando de que pudiera haber mayor riesgo de una desproporción fetopélvica, que es cuando el feto es muy grande y no pasa a través del canal vaginal, de la pelvis como tal. Entonces hay varios factores a evaluar, si es primigesta, si ha sido cesáreas anteriores, si tiene algún antecedente, ejemplo, de alguna cirugía ginecológica anteriormente, como miomectomías o alguna cirugía por endometriosis. Es individualizado, la verdad, cada caso. Bien, entonces tengo 9 meses. El momento más demandante del embarazo, porque ahí se acentúan los trastornos digestivos, vuelven las náuseas, vuelven los vómitos, ya se lentece mucho más la digestión y aparte de eso, la barriga súper grande, ya no aguantamos los pies, ya tenemos mayor retención de líquido. Entonces, el primer consejo es no dejen las cosas para el tercer trimestre, por favor. Ya en este momento nosotros tenemos menos capacidad de caminar largos trayectos, de hacer, de pintar, de acomodar el cuarto, de armar la cuna. Normalmente esto es lo que pasa al final del embarazo, que todo, bueno, piensan que, bueno, 9 meses y eso pasa súper rápido. Entonces no dejen todo para última hora. Importante que vayan armando su maleta con tiempo, porque no sabemos en el momento en el que pueda desencadenarse el trabajo de parto, a menos que usted los planifique con su obstetra, que sea una cesárea programada, ya es distinto. Yo le comento a mis pacientes que deberían de tenerla ya a las 35, 36 semanas, ya deberían tener su maleta. Y la mayoría me pregunta, ¿qué tiene que tener esa maleta? Porque es que la que nunca ha tenido un bebé no sabe cómo armar esa maleta, o sea, no es como la de la playa. Entonces, lo que yo les recomiendo es que metan al menos 10 pañales por día en el recién nacido, ¿okay? Que es la media de pañales que se utilizan, y si van a estar un día o 2 días en la clínica, pues entonces tendrían que meter como 20 pañales aproximadamente. Sí. 4 muditas de ropa, la mudita con la que la vestimos inicialmente, después la mudita, esa mudita normalmente se ensucia, pudieran agregar una más la de la mañana, y cuando ya la van a sacar, que siempre es un conjuntico tejido. Importante que ese conjunto no lo laven con suavizantes, que sea una tela que
idealmente debería ser algodón, porque esas telas tejidas tienden a hacer alergia a los bebés inicialmente. Recuerden que ellos están en un ambiente estéril y salen a entrar en contacto con un montón de elementos que están en el ambiente, entonces eso puede generarle alergias. Asociado también al jabón, al suavizante, es importante que lo laven con un jabón que sea para bebé, que no huela casi, porque esto le puede generar alergias. Los elementos de aseo personal de la mamá, importante que sea una bata de botones para que ellas puedan tener su lactancia materna de manera adecuada, al menos dos sostenes de lactancia materna, que tengan todo para su aseo personal. Yo les digo que se lleven su almohada, o si quieren llevarse su almohada de lactancia materna también súper chévere, para que ellos se vayan adaptando a la posición en la que van a tener la lactancia materna, porque hay muchísimas pacientes que ahora están muy abiertas a la lactancia, eso es algo muy bueno. Entonces ya tú les vas explicando las técnicas, van haciendo talleres de lactancia materna, que eso es muy bueno. Tenemos también en Venezuela asesoras de lactancia materna que te orientan durante esta etapa, que para mí es la etapa más complicada después de, pero es una etapa espectacular en donde sientes conexión con tu bebé, en donde incluso le regalas inmunidad a tu bebé, tu inmunidad se la pasas a través de la lactancia materna, entonces es importantísimo eso. ¿Qué otra cosa importante? La mayoría piensa que hay que llevar fórmulas, que hay que llevar teteros, nada de eso lo piden al momento de pedirte las cosas. Las manoplas normalmente no las piden porque ya el pediatra no las indica. Sus medias, todos sus conjunticos, gorritos lo pueden usar por el frío de la clínica, y básicamente son esas, las toallas clínicas, que ahorita hay unas fabulosas que son como unas panties que tú te las colocas, y es mucho mejor que las toallas clínicas convencionales, son más cómodas para la paciente movilizarse. Mira, buenísimo. Ay, no sabía. Yo no sabía. Sí. Bueno, ¿cómo voy a saber? Es decir, que todo lo que le regalan al bebé, porque al bebé le regalan mucha ropita, esas cosas, hay que lavarlas. Claro, hay que lavarlas con un jabón que sea especial para bebés, para que no vayan a hacer alergia en los primeros días de vida. Bien, te preguntan precisamente, esos bebés que le tienen pepitas rojas en la cara. Eso es algo alergia. que, como lo acabo de explicar, el bebé está en un ambiente estéril en la barriga de todas las mamás, y cuando sale entra en contacto con el ambiente y eso puede ocasionar esa alergia. Pero eso es algo normal y común en el recién nacido, se llama eritema tóxico. Bien, cuando él está recién nacido, el bebé, ¿cuánto es el tema de la lactancia? ¿Cuántas veces? La lactancia es a libre demanda, señores, no es una regla de mira, cada tres, no. Lo mínimo que puede durar el bebé dormido sin haber lactado son 3 horas, para evitar hipoglicemias, que es que baje azúcar, ¿ok? En el bebé. De resto es a libre demanda, todas las veces que el bebé pida la tetica tienen que dársela. ¿Cómo se trata la infección de orina en la mujer embarazada? Mira, las infecciones de orina en la mujer embarazada son totalmente asintomáticas. Esto es porque la progesterona hace que la musculatura de la vejiga se relaje, y normalmente queda ese poco de orina ahí coleccionada. Es por eso que la mamá va a cada rato al baño cuando está embarazada. Normalmente va al baño con mucha frecuencia porque no vacía la vejiga completa. Esto puede condicionar infecciones urinarias. Entonces lo que hacemos es indicar antibiótico-terapia previo uroanálisis, antibióticos que están prescritos por tu médico. Ah, bien, pues no puede ser cualquier antibiótico. No, como te comenté, sí, hay antibióticos que no se pueden utilizar en el embarazo, entonces es importante que sea prescrito por el médico. Preguntan, bueno, es un comentario. Mi abuelita decía que barriga redonda es hembra, barriga larguita es varón. ¿Eso es un mito? ¿Es una realidad? ¿Tienen ese ojo? Es un mito. Ojalá fuera tan fácil, no necesitáramos la ecografía, pero no es un mito. Entre las 16 y las 18 semanas se puede evaluar el sexo fetal a través de la ecografía. También tenemos un estudio sanguíneo materno que nos puede decir antes de las 12 semanas qué sexo es.
Bien. Cuando el médico, bueno, usted como ginecóloga que estás ahí, ya sabes, ves al bebé y puedes verificar que es hembra, que es varón, pero no lo puedes decir porque tienen el tema de la revelación del sexo. ¿Cómo haces? Bueno, personalmente para mí es súper difícil porque anteriormente a nosotros lo primero que nos decían es qué sexo es, díganos. Entonces ahora nos dicen, no nos digan. Entonces nosotros como que, bueno, y cuando ya nosotros sabemos, a la hora de ir comentándole cómo van, tú puedes escapar, no, ella está bien o él está bien, entonces arruina la revelación de sexo. Exactamente. Es bastante complicado mantener el secreto, entonces te dicen, bueno, anótame un papelito o mandan a alguien para que les diga, pero bueno, eso es una tendencia que yo creo que no se va a acabar y que va a seguir evolucionando. Bueno, en estos días vi lo del un pastel. Tenían una torta, entonces el papá y la mamá picando la torta. Entonces todo el mundo en tensión. Estoy en tensión. Y fui a un baby shower también, que hembra. Y sacaron los papelitos hembra. Y a la semana, no, mira, es varón. Le salió una cosita. Eso puede pasar. Sí, claro, claro que puede pasar. O sea, hay muchos elementos. O sea, el bebé no está hecho, como la mayoría piensa, para posar, para abrir las piernas y decir qué es. Nosotros hacemos maniobras para nosotros lograr ver. Hay momentos en el que el cordón fetal, el cordón umbilical del feto, pasa justo por los genitales y bueno, sí, claro que puede pasar. Bien, ahora ya la madre tiene a su hijo en el brazo, tiene su tema de su lactancia con su bebé. ¿Cuáles son esas recomendaciones cuando ya se va a la casa con su bebé? Importante que tengan una red de apoyo en casa, ¿ok? Esto es fundamental porque es un momento en donde nos sentimos estresadas por esa nueva etapa de desconocimiento, porque nadie te enseña a ser mamá, la vida es la que te enseña a ser mamá y poco a poco vas aprendiendo y conectándote con tu bebé. Entonces es importante que mantengas la calma, que no te exijas más, que es una etapa en la que tienen que engranar tanto mamá como bebé, porque no solo nace un bebé, nace una madre en ese momento. Entonces la lactancia materna es importantísimo que esté en un lugar cómodo, que ella se pueda que pueda tener una buena posición, que tenga un buen agarre de la mama, eso es importantísimo, que haga distribuciones del tiempo con el bebé, pueden hacer bancos de leches para que papá se pueda levantar y le dé lechita materna a su bebé y la mamá descansa, se alternen, porque el desgaste los primeros días es porque no dormimos. No dormimos Okay. y eso estresa y eso también influye muchísimo en la bajada de la leche, en la producción de la leche, que esa es otra desesperación. No produzco leche, no tengo leche, yo necesito darle una fórmula porque es que no doy leche. Vale. Y resulta que eso es un proceso fisiológico que hay que esperar y que influye también muchísimo el estrés y el estado emocional de la paciente. Y una recomendación para ese tema, durante el embarazo, la ingesta de agua, o sea, beber muchísima agua. Hidratarse muy bien es importante. El sueño, la hidratación, los periodos de descanso alternando con ya sea mamá o ya sea con la pareja para que pueda descansar y pueda continuar con su labor. ¿En qué momento entra el pediatra? Si algo pasa, ¿me comunico con la ginecóloga o con el pediatra? No, una vez que ya el bebé nace, lo enviamos al pediatra. Lo ideal es que la primera semana de vida ustedes tengan el primer encuentro con la pediatra o con el pediatra para que le dé todas las orientaciones, porque una vez que ya nosotros culminamos el embarazo, es el turno del pediatra. Ah, bien. A la ginecóloga vamos a llamarla o a la obstetra vamos a llamarla con todo lo referente a mamá, porque seguimos todo el control con la mamá, porque evaluamos cómo va el posparto, el posoperatorio de la cesárea, a los 10 días podemos retirar los puntos, evaluamos cómo están los loquios, que es el sangrado después del embarazo, que puede durar y eso va a ir evolucionando con los días del rojo que vemos como menstruación, el rojito sangrado, hasta un sangrado que sea clarito, Okay. Eso va a ir cambiando, tiene un olor específico, tiene una característica específica y un color específico en relación a los días
de posparto que tengas. Entonces, ese seguimiento nosotros lo hacemos. Y a los 40 días, que es la famosa cuarentena, nosotros volvemos a evaluar a la madre para evaluar que todo esté bien y ya empieza otra vez sus controles ginecológicos anuales. Vamos a hablar de la nutrición de las madres, cómo debería ser. Y me encanta mi invitada, Catherine Zambrano. Ella es licenciada en nutrición de la UCB, Catherine Nutrition, porque ella no solamente es profesional de la nutrición, sino que también es testimonio. Vamos a aprender del ejemplo. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, hablar de este tema me apasiona, también porque obviamente lo estudié y no solamente eso, sino que ahora lo estoy viviendo y puedo ver como que las dos realidades, que a veces la teoría no es tan precisa como quizás nos sucede en la práctica. Ajá, es que eso es lo que me encantó. Miren el peso de Catherine, está delgada, fíjense cómo, que es que necesito que vean. Miren que está delgada, está saludable. Y ella dice que este es su peso después de dar a luz, o sea, antes de dar a luz. Antes de dar a luz, ella estaba así, porque su bebé tiene 18 meses. Correcto. Okay. Tú estabas así antes de tener tu Exacto. bebé. ¿Y cómo hiciste? Bueno, alimentándome sano durante todo el embarazo. Tú sabes que hay gente que no sabe qué es alimentarse sano. ¿Qué es alimentarse sano? Cuidar las porciones, porque a veces no solo es la calidad del alimento, sino también cuidar en qué cantidad o porciones nos estamos sirviendo y que sea una alimentación realmente balanceada donde incluyamos todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Además de comer sano, también la sugerencia es comer como equilibrado en el sentido de las horas, ser un poco organizados, porque a veces lo que sucede es que cuando no llevamos como una buena organización, el cuerpo va a pedir lo más rápido que te da energía, que son los dulcitos, comida más procesada, ¿ok? Entonces, lo ideal es como incluir alimentos de buena fuente, proteínas, vegetales, grasa, buena hidratación, además acompañarlo con actividad física. Ah, sí, esa actividad física ya la vamos a hablar. Entonces, bueno, yo me enteré que estoy embarazada. Estoy embarazada. ¿Cómo sería mi plan nutricional desde la mañana? Ok, bueno, primero la sugerencia sería si es que están buscando que se coloquen en control incluso antes del embarazo, ¿ok? Como para ya tener en cuenta que tu cuerpo esté lo más nutrido posible para prepararte para ese embarazo. Y la alimentación se va a individualizar según el caso de cada persona. Hay mamás que llegan con sobrepeso, exceso de peso, hay otras mamás que llegan por el contrario quizás con bajo peso o la mamá que llega con un peso normal. Entonces, de ahí va a depender, digamos, el plan nutricional que uno implemente y las sugerencias como puntuales, ¿ok? Para no comprometer, obviamente, a la mamá y el desarrollo del bebé. Vamos a hablar de las que tienen exceso de peso. Ok, en este caso las mamás que tienen exceso de peso, lo ideal sería pues tener desayunos equilibrados, en este caso incluir fuentes de proteína, para darle un ejemplo, una avenita en la mañana con una tortillita de huevos, por ejemplo, tener una media mañana como una meriendita, puede ser una frutica, siempre acompañado de buena hidratación. Para el almuerzo, un buen aporte de proteína. Yo siempre les doy un ejemplo muy básico, que es, por ejemplo, una porción de proteína de la palma de la mano completa, ¿ok? Sería un buen aporte para también tener saciedad e incluir los nutrientes que tu cuerpo necesita. Aplicamos la técnica del plato, medio plato de vegetales, muchos colores, muchos vegetales. Al incluir muchos colores en la alimentación, eso también va a determinar de que estás incluyendo muchos nutrientes, ¿ok? Entonces, tener un plato variado, colorido. Los carbohidratos, que hay tantos mitos con los carbohidratos, a pesar de quizás tener un peso un poquito elevado, no eliminárselos, porque a veces eliminarse los carbohidratos puede traer consecuencias negativas a mediano o largo plazo incluso, donde las personas pueden tener más ansiedad o empiezan a descompensar la masa muscular, no solo pierden peso propiamente de grasa, sino también empiezan a comprometer también luego la musculatura, ¿ok? Y durante el embarazo necesitamos también tener energía, por eso las dietas estrictas tampoco son sugeridas durante esta etapa, por eso hay que individualizar a la madre y saber bien en qué aspecto uno debe hacer ciertas restricciones o modificaciones sin que vaya a comprometer los nutrientes que la madre está necesitando. Y en este caso estaríamos hablando que el carbohidrato abarque por lo menos un cuartito de la porción de un plato. Ok, si una mujer viene ya con una dieta de esta keto, yo estoy con keto ya y estoy delgada, me enteré que estoy embarazada. ¿Cómo es esa transformación
de este tipo de alimentación allá uno que tiene que... Exacto. Bueno, toda transición en cuanto a la alimentación se debe hacer también de manera progresiva, sobre todo para no afectar también a la madre en cuanto a lo que venía comiendo, ingiriendo, y colocar muchas cosas nuevas puede traer consigo ciertos malestares o agudizar el reflujo, náusea, etc. Pero cuando la madre está embarazada, ahí sí, nada de dietas keto, nada de ayunos prolongados, nada de este tipo de dietas que puede perjudicarla, porque necesitamos un patrón constante en donde tengamos energía constante para que nuestro cuerpo pueda beneficiarse en lo absoluto también con nutrientes que está necesitando. En este caso la keto excluye mucho lo que es el tema obviamente de los carbohidratos, y la mamá necesita fuentes de carbohidratos, fuentes de energía para poder tener esa vitalidad necesaria para llevar ese embarazo. ¿Cuáles serían esos carbohidratos indicados para la embarazada? Porque normalmente entendemos por carbohidrato, bueno, la arepa, el pan, la empanada. Exacto, por cultura nos vamos siempre como a todo lo que tiene harinas, Ajá. pero hay infinitos carbohidratos. Una confusión que a veces se tiene con el tema de las menestras o leguminosas, que son los granos, Ajá. es que tienen algo de proteína, pero realmente son ciertos aminoácidos, su mayor aporte son los carbohidratos, entonces serían una excelente fuente de carbohidratos. Ok. Las lentejas, por ejemplo, ¿ok? La batata, por ejemplo, la papa, la yuca, el maíz, casabitos, por ejemplo, son excelentes. La avena, que también es un supercarbohidrato. La quinoa también es un supercarbohidrato. El temido arroz, que tantas personas le tienen miedo, sí se puede comer, todo está en la porción que estés ingiriendo. Y si quieres cuidar o controlar el peso, ideal aumentar el consumo de fibra. Entonces elegir mejor versiones integrales. O en su defecto, agregar vegetales a las versiones normales. Ejemplo, arroz blanco con zanahoria rallada. O incluir su arrocito integral. Bien, si es una mujer que, por ejemplo, en todas sus comidas tiene incorporada la fruta, porque ese fue su plan nutricional, cuando está embarazada también debería comer en cada comida esa ración, esa porción de fruta. Bueno, no necesariamente quizás tiene que ser en cada comida, sino que ahí uno prioriza cuánta fruta necesitas al día y si estás abusando no quizás de las cantidades, ¿ok? Pero la fruta es muy beneficiosa en el embarazo. Entonces, si la madre quizás no le dan los tiempos de estar haciendo quizás tantas meriendas, puede ser beneficioso que le esté incluyendo con la comida. O sea, ahí sí va a depender quizás de la porción o la cantidad. Bien, y las raciones al día, ¿de cuántos gramos pudiésemos estar hablando de una mujer que tiene un normopeso? Ok, como te digo, lo que es tema ración o cantidad, sí se estudia de manera como muy personalizada o detallada. En este caso estamos haciendo el ejemplo de una mami que quizás llegó con un exceso de peso, donde uno quiere como corregir un poco de que solamente se suba el peso a expensas del embarazo y no que se siga aumentando de sobrepeso por grasa, obviamente. Entonces, en este caso, lo ideal sería, en cuanto a porciones, por ejemplo, la proteína siempre se va a multiplicar por el peso actual. Entonces, un ejemplo de cantidad de proteína, por darles una idea, a consumir 120 gramos cocidos, ¿ok? De lo que sería pollo, pescados o carne, ¿ok? En el caso de los carbohidratos, vamos a visualizarlo de una manera como más sencilla. Si lo vemos en gramos, lo podemos hablar como 120, 150 gramos de carbohidratos, o en este caso por porciones, que puede ser media tacita si es el arroz, o una tacita de lenteja quizás, o 2 trocitos pequeños de yuca, ¿ok? ¿Cómo hace una madre que no bebe agua? Por favor, recomendaciones para que alguien tome agua. Bueno, un dato que siempre les doy, porque el agua es la mejor medicina. A veces nos toca tomarnos algo por algún tratamiento puntual y no nos agrada mucho, entonces nuestro cuerpo necesita agua. Si no están acostumbrados, porque hay que empezar a hacer el hábito, descárguense una app en el celular. Una app que te indique el recordatorio de que debes tomar agua, porque a veces sucede de que también se nos olvida. Entonces, una app, una manera práctica de incentivarse a tomar más agua es que quizás pueda tener un saborcito. Puedes exprimirle un limoncito o una naranja. Además que si están embarazadas, el agregar algún alimento que pueda tener vitamina C les va a ayudar muchísimo a absorber el hierro de los alimentos. Entonces, sería una estrategia. ¿Cuáles son los alimentos que no debería comer una embarazada por nada del mundo? Ok, bueno, sobre todo evitar alimentos que puedan afectarla también a nivel estomacal, alimentos tipo pescados crudos. No se recomienda los pescados grandes con altos contenidos de mercurio.
El exceso de hígado, a veces por su forma de vitamina A como retinol, entonces a veces puede afectar un poquito allí a la madre el exceso de hígado. El café lo pueden tomar, que a veces es una pregunta muy frecuente, igual vamos a tratar de limitarlo a no más de 2 tazas al día y no tan fuerte. Todo lo que es tema de café y té, vamos a tratar de no tomarlo junto con las comidas, sino espaciado, para que no inhiba la absorción del hierro, que a veces el hierro sí es un nutriente muy importante que en el embarazo puede verse comprometido. ¿Cómo controlar los antojos? Que generalmente los vomitan. Ok, a mí me sucedió siendo nutricionista, por eso les digo a todas las madres, todos somos humanos, en el embarazo pasa muchísimo que a veces surgen unos antojos, o sea, yo venía comiendo súper sano y de la nada quería comer pasta con salsa rosada, o sea, una cosa. Y yo tenía en mi mente, bueno, yo tengo que cuidarme, obviamente por mí, por mi futuro, por mi bebé, por cómo voy a quedar después del embarazo, pero cómo decirle que no a ese antojito. Y en mi cerebro estaba, quiero comerlo, quiero comerlo, quiero comerlo. Todo está en la moderación, ¿ok? En servirte pocas cantidades, también esos tipos de antojos surgen y estamos en periodo de náuseas, de reflujo, entonces tampoco es que vas a comer las grandes cantidades. Pero sí quizás aplicar estrategias como antes de comerte eso tomar agua, después de comer eso también tomar agua y después tu piecita de fruta, seguir con tus meriendas. No castigarte tampoco de que porque te comiste el antojo vas a dejar de comer todo el día, que a veces también sucede. Ay, me comí esto, entonces ya no voy a cenar y voy a hacer un ayuno infinito. No, tratar de balancearlo y bueno, darte ese permisito, pero teniendo moderación. Además que les provoca comer cosas que normalmente no comieron nunca. O sea, Puede son pasar. cosas como que y mezcladas. Puede pasar. A mí me sucedía mucho el tema de las especies marinas, camarones, langostinos, eso era una cosa que me provocaba demasiado. Aunque también es parte de los mitos este tema de las ganas de querer comer un alimento puntual, o puede que tu cuerpo te esté pidiendo ciertos nutrientes que necesitas. Por ejemplo, el caso de los mariscos, yo lo relaciono con la necesidad de tu cuerpo del omega 3, por ejemplo. Entonces quizás de una u otra manera me lo estaba pidiendo y yo se lo estaba dando con los mariscos que me encantaban, ¿ok? Pero sí puede suceder. Estoy con Patricia Ramos, ella es enfermera, dula especialista en lactancia. Y otro vivo ejemplo que me gusta, tiene morochos y les da lactancia materna. Y uno de 6 años. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a ti por venir este día, fin de semana de las madres. Te felicito. Feliz día. Muchas gracias igual. Bueno, dinos ¿desde qué momento tenemos que prepararnos cuando ya sabemos que estamos embarazadas? Bueno, la verdad es que es una pregunta muy frecuente. De hecho, dicto talleres prenatales y las mamás normalmente deciden casi que al final del embarazo prepararse, pero es motivado a evitar el riesgo a que se les olvide algo. Okay. Entonces esperan el final del embarazo. Sin embargo, una vez estás embarazada ya comienza esta apertura. De hecho, las redes sociales, una vez se enteran que estás embarazada, te bombardea de información, lo cual es muy positivo, ya que en las redes hay información basada en evidencia, actualizada, lo que le va dando a las mamás como un abreboca. Pero siempre recomiendo que, busquen una fuente confiable y preferiblemente una asesora de lactancia o dula en su defecto para prepararse, para vivir una lactancia exitosa. Así como la visualizamos desde la gestación, también al momento en que se inicie esta, pues sea sin dolor, garantizando una buena transferencia de leche y englobar todo lo que es para una mamá una lactancia exitosa, que cuando vaya al pediatra el bebé gane peso y que todos estén felices en la casa gracias a la lactancia establecida. Sí, el tema de la dula que me comentaste, ¿en qué se diferencia de especialista en lactancia o es lo mismo? No, las dulas estamos preparadas para brindar un acompañamiento desde el punto de vista físico y también psicoemocional a las madres, incluso a la familia entera, pero siempre direccionado a los efectos positivos hacia la mamá, tanto durante la gestación, en el momento del parto o inclusive en las cesáreas humanizadas y en el posparto, que es muy importante. Bueno, ayer me comentaban precisamente que hay como un vacío en ese momento cuando ya la mamá sale de la clínica, que tiene a su bebé, que no sabe cómo hacer, cómo es el agarre, cómo colocar al bebé, no me sale leche, no agarra bien.
Sí, es una realidad que presentan todas las mamás, sobre todo las primerizas, precisamente por estar innovándose en este mundo de la maternidad. Por eso es bueno la preparación prenatal, porque existen muchas dudas que durante esta preparación pueden ser solventadas. Inclusive esta preparación yo recomiendo realizarla junto a la pareja, y si es un poco más personalizada, incluyendo incluso a la familia, a las abuelitas, a las suegras. ¿Por qué? Porque ellas tienen un conocimiento el cual van a utilizar luego para apoyar a la mamá, pero muchas veces esta información o este conocimiento está, digamos, un poco desactualizado. Y no es que esto sea malo, pero lo ideal es que la mamá tenga el apoyo que necesita, basado en la evidencia según las actualizaciones. Entonces es muy importante que la familia se prepare para poder apoyar a la mamá en ¿Y este qué proceso. hacen en esa preparación? Bueno, los talleres prenatales, aparte de preparación para la lactancia, también se ofrecen herramientas para el manejo del parto, porque por supuesto un parto que sea positivo va a mantener a la mamá motivada, en un estado emocional positivo, ya sea parto o cesárea, y en el momento de la lactancia, precisamente al tener esta información, le va a permitir a ella poder darse cuenta si las cosas van bien y si va a necesitar una ayuda adicional, pero lo básico por lo menos lo maneje. Normalmente yo a las mamás que apoyo en los talleres siempre les estoy como haciendo una monitorización a ver si todo está bien o necesitan ayuda, y no sea ya muy tarde cuando ya tienen algunas heridas, en donde, bueno, el proceso de que estas heridas sanen pues lleva un tiempo, y evitar ese dolor, tanto físico como emocional, porque la verdad es que se puede evitar. Ah, bien. ¿Y qué ejercicios puede hacer la madre antes? O sea, ¿cómo practica? Puede practicar, puede como estar en ese momento, sentirse, actuar. Sí, bueno, hay una conexión como con las niñas. Ajá. Porque literalmente existen una especie de simuladores, maniquíes o juguetes con las cuales la mamá puede sostener una tetita de tela y un bebé de juguete o de peluche para practicar las técnicas del agarre al pecho, bien, las posiciones del bebé, la postura de mamá, y darse cuenta, bueno, si lo estamos realizando de manera adecuada una vez el bebé comience. Además, con imágenes, videos, obviamente todo el material audiovisual y digital que existe hoy en día sirve para hacer en la mamá pues una conciencia, bien, y una práctica previa que, bueno, se va a instaurar y va a ser como una pasantía, por supuesto, una vez nace el bebé y comienza la práctica activa de todo lo que aprendieron durante el prenatal. Aunque hay mamás que a veces, bueno, por su día a día no alcanzan esta preparación, pero son un poco más autodidactas y buscan fuentes digitales. Y si consiguen, pues o consideran que en el momento del posparto, pues las cosas no van bien, muchas veces los pediatras recomiendan a las asesoras de lactancia para darle una atención personalizada a las mamás. Muchas veces desde la clínica en esos días, o el hospital en esos primeros días que están todavía sin dar de alta mamá y bebé, y muy frecuentemente en casa o en consulta. ¿Cuáles son los ejercicios que debería hacer una mamá que, bueno, dice, tengo seno chiquito, seguro que yo no voy a tener leche para mi bebé? ¿Eso es verdad? No, es un mito, bien, está esa creencia, pero la verdad es que la glándula mamaria, su tamaño es proporción a la cantidad de tejido graso, bien, y no al tejido glandular. Todas las mujeres tienen la cantidad de glándula mamaria similar, bien, para producir la cantidad suficiente de leche que el bebé necesita. Existen casos muy aislados de hipoplasia mamaria, es decir, en donde no hay un adecuado desarrollo de la glándula mamaria. Son mamas que tienen ciertas características fisiológicas, bien, que se pueden diagnosticar a simple vista y también viendo cómo va avanzando la producción a medida que van pasando los días. Pero normalmente una mamá tiene la capacidad innata, fisiológica, para producir la capacidad de leche que el bebé necesita. Si se establece una lactancia libre de demanda, es decir, que se deja que el bebé diga cuánto tiempo va a tomar el pecho sin ponerle un horario entre un pecho y el otro, ni ponerle limitantes en el cada cuánto le voy a dar, pues el cuerpo va identificando esa demanda de bebé, si es un bebé o son dos, para producir la cantidad de leche que está demandándose. Bien. Es algo totalmente, digamos de alguna manera mágico, pero es totalmente fisiológico. Y estamos hablando del agarre porque la mamá, bueno, no sabe. Y el bebé tampoco. Sí, bueno, la lactancia no es instintiva al 100% para la mamá. Hay un componente social importante y de decisión. Para el bebé sí es un poco más instintiva, porque el bebé cuando nace tiene
3 reflejos primitivos, que si está a término, pues salen a la luz. El reflejo de búsqueda, que es que todo lo que roce alrededor de su boquita, ellos lo buscan. El de succión, la capacidad de succionar, y el de deglución, que es para tragar o deglutir la leche en su defecto. Bien. El agarre, bueno, tiene que tener ciertas características. Una de ellas, la principal, es que no debería doler, porque una lactancia no tiene por qué ser traumática para una mamá. De hecho, el éxito viene precisamente de que no duela. Cuando no duele, ya tenemos, digamos, un camino adelantado, porque esto va a lograr estimular la glándula mamaria, porque el bebé va a lograr una transferencia de leche exitosa. Si duele, muy probablemente esté relacionado a que el bebé está agarrando muy en la punta, como pueden ver allí. En el caso del agarre deficiente, el bebé está solo con la boca un poquito abierta, y toda la areola, que es esta zona oscura que está detrás del pezón, está por fuera de su boca. Podemos ver en el buen agarre que el bebé tiene la boca bien abierta. De hecho, el agarre es totalmente hermético, los labios del bebé tienen que estar evertidos, parece como un corronchito en una pecera. Evertidos, porque por allí no va a entrar aire. Sí, porque si entra aire, entonces tiene Se llena de gases, cólico. Si hay un chasquido, como por ejemplo, o se hunden las mejillas, el agarre es deficiente o la succión es deficiente. En cambio, cuando hay un agarre en donde la nariz del bebé esté cerca del pecho, la mayor cantidad de areola esté dentro de la boca del bebé, el mentón también esté pegado del pecho y sus labios evertidos. Además, no duela la succión, el bebé en el inicio la toma es rapidita, luego va disminuyendo el ritmo de la succión, se puede escuchar incluso la deglución, como que respira y traga. Las manitos cuando el bebé está hambriento, recién nacido, están cerraditas en puño y luego se va como relajando y ya es un signo de saciedad. Bien, ¿y hasta cuándo, cuál es el momento donde no hay que dar lactancia? Mira, ya basta, ya se acabó tu periodo de lactancia. Bueno, la lactancia se recomienda en los primeros 1000 días del bebé. Estos primeros 1000 días comienzan desde la gestación, que son aproximadamente 270 días. Y bueno, 365 del primer año y 365 del segundo año. Es decir, se recomienda los 2 primeros años de vida del bebé. Los primeros 6 meses se recomienda que, si es posible, sea exclusiva, es decir, que al bebé no se le ofrezca ni agua. El bebé tiene, a través de la leche materna, pues la cantidad de agua que necesita y un concentrado de todos los demás nutrientes que posee la leche materna y, por supuesto, el componente inmunológico, que es muy importante. Hasta el año se recomienda evitar que la mamá abandone la lactancia. Y bueno, si puede llegar a los 2 años, genial. Porque, bueno, siempre les explico a las mamás que, bueno, sí es verdad que a partir de los 6 meses el bebé empieza a convivir con los alimentos, pero al año es en donde ya se establece el bebé en la mesa familiar. Después del año, normalmente el bebé, bueno, puede ir a un cuidado o va a un parque y tiene mayor contacto con, bueno, virus, bacterias a nivel social, pues bueno, se expone a más enfermedades. Entonces, el aporte inmunológico que ofrece la lactancia materna lo protege. Por eso se dice, y es muy cierto, que los niños en lactancia materna son más saludables, se enferman menos, o incluso las enfermedades que puedan presentar no se complican o salen mucho más rápido de ellas. ¿Qué pasa con una mamá que por circunstancias difíciles no puede ofrecer para su bebé la lactancia? Bueno, lo ideal es tener el apoyo, precisamente para ver por qué no lo puede ofrecer o cuáles son las limitantes o si es que necesita apoyo adicional. Por eso es que, bueno, se recomienda que el bebé el primer año de vida vaya a su control pediátrico mensualmente. Normalmente en el inicio de la lactancia o de ese control pediátrico, el pediatra, valga redundar, pues va a identificar o va a hacer la pregunta a la mamá de cómo le está yendo con la lactancia, si es necesario una asesoría, si ve que el bebé tiene un agarre deficiente o a la mamá le está doliendo, o si el bebé está ganando el peso adecuadamente o no. Y allí, en ese inicio, pues oportunamente se ofrezca esa ayuda a la mamá, para que la mamá logre establecer la lactancia, pero bueno, tenga un apoyo en el caso de que lo requiera. El tema, cuando se rompe, ¿se puede romper el pezón? He escuchado también el tema de la callosidad, ¿eso es cierto? Sí, el tema del callo es a veces un mito, que piensan que va a salir un callo. Ajá. La verdad es que normalmente esto no sucede. Bien, simplemente el pezón tiene que estar intacto. De hecho, a la mamá se le explica que el pezón tiene que salir de la boca del bebé tal cual entró, es decir, de forma redondeadita, su forma anatómica normal. Si sale aplanado, como un lápiz labial usado,
Entonces, quiere decir que el pezón está quedando muy cerca del paladar duro y la lengua, y en la succión el bebé lo está aplastando. Y esto es lo que va a originar las grietas. Que si el agarre no se mejora oportunamente, esta herida va evolucionando a peor, al punto de hasta sangrar y doler, por supuesto, mucho, porque el pezón es una zona del cuerpo muy sensible. Ahora, cuando se mejora el agarre, se permite que esa herida inicial pues se cure. Aquí tenías una pregunta. Ajá. Mi bebé tiene 2 años. Ya le quiero quitar la tetica. Por favor, ¿cómo hacer ese proceso? Bueno, yo siempre les recomiendo a las mamás que hagan un destete respetuoso. Es decir, finalizar la lactancia con el mismo proceso, cariño y amor con la cual inició. Por supuesto, con la misma paciencia que la mamá involucró, pues al momento de establecer la lactancia, que es un momento de mucho aprendizaje, retos para superar. En el momento del destete muchas veces se espera que el bebé se destete de forma natural. Eso va a llegar en su momento. Sin embargo, si la mamá toma la decisión o siente la necesidad de que por alguna razón, ya sea laboral, presión social a veces no es la mamá, sino que le dicen que ya que el niño está grande, que no debería, que si lo está mal acostumbrando, etc. La verdad es que la mamá tiene que decidir, estar bien consciente si está segura de que ya llegó el momento de ese destete, si el bebé también está listo para destetarse, sino hacer de forma progresiva un destete. Bueno, aquí se le ofrece una asesoría en donde se le recomienda ciertas técnicas como posponer, aplazar, sustituir las tomas por algún alimento. Por eso es que lo ideal es que el bebé esté grande para poder sustituir con un alimento. Lo ideal sería que, bueno, sea después de los 2 años. El bebé comprende más, lo distraemos, utilizamos algo que se llama el plan papá, por ejemplo, para las noches, que es muy difícil que el bebé se duerma sin la tetica cuando ya lo acostumbramos a esto. Entonces papá viene pues a dormir al bebé ahora con otras técnicas.